Aunque pareciera imposible siendo de hecho, imposible, el Super Saiyajin 5 nuevamente estaría entre nosotros. Para prácticamente todos, esta sería la primera vez viendo tal fase por lo que absolutamente todos estarían sin palabras igualmente. Ya habían visto transformaciones que poseían poder infinito, pero la evolución de estas podía ser mesurable siempre y cuando estuvieras al nivel de los 20 más poderosos. En este caso no era así. Esa transformación parecía inacabable y tenía poder a caudales increíbles. En el caso del 20 Supremo, este ahora estaría recordando mejor todo lo que decía que le parecía familiar, dado que ese poder era similar al que él creía que lo había gestado o ayudado en su búsqueda de potencial infinito. Broly preguntaría si entonces ese era el Mystic 5, a lo que Gohan respondería que él tampoco lo había visto antes. Vegeta diría que así era. Sin embargo, era bastante extraño a como era las veces que pudo verlo. La apariencia del Mystic 5 era diferente a la de ahora, siendo seguramente por la falta de poder divino. Gohan diría en ese caso si esta era completamente dorada, a lo que Vegeta diría que no por completo. Esta era de un pelaje dorado pero diferente al del Mystic 4. Era un dorado majestuoso junto a un cabello de color blanco. Eso quería decir que encima, esta fase estaba incompleta. Con todo y eso era brutal verla en persona. Goku estaría inmóvil, dirigiendo una pequeña mirada hacia los primordiales quienes casi inmediatamente asentirían con la cabeza como dando aprobación. No es sino hasta este momento, que Goku relajaría su cuerpo diciendo que menos mal. Pensaba que estos no lo ayudarían con este tema. Takama diría que entonces era eso. Otra vez el Mystic 5. Ya tenía asumido que volvería a verlo pero esta vez era un tanto diferente. Asumía que era gracias a la falta de poder divino. Goku diría que así era. Realmente, es bastante más complicado de lo que parecía llegar a Mystic 5 sin el núcleo celeste, debido a que evidentemente, después del Mystic 4 no había nada más allá. Este tal cual en el pasado recordaba el Mystic 5 jamás había abandonado su cuerpo pues al usarlo por primera vez, este se quedó ligado a él mismo. No obstante, los primordiales cortaron ese vínculo, para que este no pudiera usar el Mystic 5 y borrar la existencia así como así. Sin embargo, como ya lo había dicho, el Mystic 5 jamás abandonó su cuerpo y el automatismo de este aún corría por dentro de sí. Goku jamás dejó de pensar en todo este tiempo en prescindir del Mystic 5 aun cuando no tenía la posibilidad de usar el poder Mystic, manteniendo siempre en su mente aquellas sensaciones de la transformación. Claro estaba, que esta era una forma muchísimo menos refinada, al esta no poseer un ápice de poder divino. Takama era poderoso y realmente conocedor de casi todo en la existencia, salvo cosas tan brutales y únicas como el Mystic 5 y poderes primordiales. Por lo tanto, este preguntaría cuál era la diferencia. Goku diría que era simple pero complicado a la vez. Para comenzar, no era capaz de manejar la existencia a su antojo. Tampoco podía manejar la realidad estando transformado como sí podía hacer antes, creando incluso otros núcleos celestes y demás pues este no tenía ese motor de poder infinito. Lo único en lo que ésta podía parecerse en algo a aquella transformación, era en el poder pues ésta también era constantemente creciente solo que a menor magnitud. Como podía ver, estas podían catalogarse como transformaciones bastante diferentes. Sin embargo, el matiz más grande, era el desequilibrio abismal de poder que tenía. Cuando estos desbloquearon el Mystic 4, entendieron que era una fase que sin poder divino, era completamente inviable. El solo existir haría que una dimensión entera se comprometiera al intentar sostener semejante cantidad de poder. Ya el hacer movimientos con esta, era condenar dicha dimensión. Ya se podía imaginar lo que haría pelear con el Mystic 4 por toda la existencia. Una catástrofe multidimensional. El Mystic 5 era esto, pero elevado a magnitudes inconmensurables. Esta era una fase que tal cual como estaba, no comprometía una, dos o varias dimensiones, sino al multiverso dimensional completo. Esto solo con su sola existencia. Era lógico, al esta ser algo que deseaba tener el núcleo celeste y no poder tenerlo. Todos en las gradas estarían profundamente impactados, dado que eso era demasiada obscenidad en cuestión de poder. Es por ello que Goku buscaba la aprobación de los primordiales, debido a que estos debían contener la capacidad destructiva de semejante monstruosidad. Algo que afortunadamente habían aceptado. Takama diría que era interesante, y que le parecía bastante justo al ser esta vez poder 100% suyo. En ese caso, le sería bastante satisfactorio eliminarlo con todo ese poder.
Goku diría que eso esperaba, pues no quería verlo contenerse una vez más. Esta vez, pues el Mystic 5 no se lo permitiría. Este comenzaría a hacer leves calentamientos, donde el solo tronar de sus huesos y articulaciones provocaba increíbles temblores por todos lados. Goku Multiversal diría que era inconcebible. ¿Cómo podía provocar tanto impacto con solo esos pequeños movimientos? Los demás en las gradas dirían que esto era malo. Realmente la batalla entre estos podría causar la muerte de todos. El 20 Supremo diría que no se alterara, ya que los primordiales habían aceptado contener este poder. Por lo tanto, esta batalla no tendría por qué afectarlos. Goku terminaría sus típicos calentamientos, diciendo que ahora sí, saliendo disparado con su infumable velocidad. Goku sería tan rápido ahora, que su velocidad se basaba en volver cada átomo de su cuerpo en energía viva que se dispersaba por todos lados, pudiendo materializarse donde quisiera al instante. Era como una teletransportación, pero miles de veces más avanzada. Este golpearía a Takama fuertemente, provocando un poderoso temblor en todo el torneo y haciéndole saber de manera inmediata que este combate ahora sí iba en serio. Goku comenzaría con sus arremetidas, con las cuales arrasaría por unos momentos a la bestia Takama sin que éste aparentemente tuviese forma de responder. Takama sí que notaría que incluso siendo una fase no refinada, esta era más poderosa que la que se enfrentó en aquella primera vez. Aún así, era cierto que no poseía tanta clase como aquella forma completa. Este reaccionaría, peleando ahora sí en serio, respondiendo los ataques de Goku, emparejando así un poco más la batalla. Broly diría que era impresionante, pues solo habían peleado unos míseros segundos, y ya con eso sería suficiente para que el multiverso dimensional hubiera desaparecido. Goku tendría una fuerza descomunal, cada golpe estaba hecho para traspasar incontables dimensiones, pues estaban impregnados de energía mística borbotones. Usaría su poder entero de momento solo para defenderse, pues Goku era extremadamente frenético en su forma de pelear. Cosa curiosa, pues este no poseía desgaste ni efectos secundarios estando en esta fase. Este se alejaría, diciendo que ahora quería devolverle el favor de hacía rato, con un pequeño ataque de energía. Goku alzaría su mano, disparando una cantidad de energía tan monstruosa que ni siquiera podría ser descrita. Esta la recibiría Takama de lleno, haciendo que incluso el antagonista por excelencia de todo el multiverso saliera bastante afectado por el mismo. Takama diría que así era que se hacía. Eso era un poder digno del mortal más poderoso. Al levantarse, este solo haría una pregunta, pues lo había escuchado al estar dentro del Mystic 5 luego de ser derrotado por Omega. En aquel primer combate entre ambos, ¿este realmente se contuvo? Goku diría que la respuesta era sí, pero no era por soberbia ni nada parecido, sino simplemente por el miedo que le daba tener semejante poder y no tener la capacidad de frenarlo o ser destruido. El Mystic 5, por lo menos en su estado divino, era una fase absolutamente inalcanzable, la cual a expensas de esos dos seres absolutos no tendría el más mínimo rival. Las cosas que podías hacer estando transformado en el Mystic 5 solo él las conocía, pues no había ninguna especie de límite. Nada era capaz de frenar su evolución. No había forma de limitar su progreso constante a menos que un primordial lo exterminara de raíz. Era algo aterrador pero al mismo tiempo fascinante. Takama diría que ahora lo entendía, preguntando posteriormente si eso mismo sentía ahora. Goku lo pensaría un momento, a lo que luego respondería que siendo completamente sincero. Este Mystic 5 era lo que él esperaba de un Mystic 5. Una transformación brutal e inalcanzable, pero que funcionaba como una transformación, y no como una ascendencia a un plano de existencia diferente. Estaba seguro que de usar este Mystic 5 y no el otro, también lo hubiera derrotado aquella primera vez, aunque luego de una batalla más ardua para ambos, y no solo para uno. Aún así, esta no tenía aquella sensación de ser soberanamente omnipotente, sino solo inalcanzable. Takama reiría un poco, diciendo que entonces así era. Realmente le parecía un combate muy interesante. Más sabiendo que aún no mostraba su máximo poder. Goku diría que lo recordaba, pues este poseía una forma berserker que había usado contra Omega. Takama comenzaría a expulsar todo su poder latente, provocando que Goku les volviera a pedir a los primordiales que por favor controlasen todo este poder destructivo. Yamoshi diría que en condiciones normales le daba un poco de pereza, pero siendo sincero, era el primer combate que al menos no lo hacía bostezar levemente. Esto provocaría un poco de desilusión en los demás participantes, provocando que Damo le diera otro coscorrón multiversal diciéndole que fuese más respetuoso. Todos aquí estaban por voluntad propia.
Yamoshi ya estaría un poco harto de esto, haciendo que ambos se terminaran por tomar de los pelos. Era increíble, pero el 20 Supremo diría que solo con ese coscorrón, habían liberado mucha más energía que la pelea entera entre Goku y Takama. ¿Qué tan alejados estaban esos seres de ellos? Goku les volvería a hablar, preguntando si por favor lo harían, a lo que Damu diría que claramente. Takama accedería a su forma completa, alegando que no le gustaba del todo. No obstante, debía ganar pues con esto finalmente se vengaría del Mystic 5, y finalmente se le concedería aquel deseo que les había pedido a los primordiales. Goku diría que esperara, pues entonces era en serio que este había pedido algo. En ese caso, ¿a qué se refería?